Hablaremos brevemente acerca de lo difícil que es para el hijo de Hirozo Meiji recibir algún crédito o reconocimiento público a sus logros, ya sean laborales, familiares o dentro de cualquier otro entorno. Y como la humildad, la inteligencia y las buenas ideas son las herramientas principales para sobrevivir en este camino. En este signo nace la frase "hay quien se saca un ojo para ver a otro ciego". Los hijos de Hirozo Meiji encontrarán a lo largo de su vida personas que no escatimaran en usar todos sus recursos para vencerlo o detenerlo. Esto es algo que no van a poder evitar vivirlo en cualquiera de sus etapas en la vida. Muchos de sus contrarios estarán escondidos o disfrazados. El hijo de Hirozo Meiji le tomará tiempo descubrir quiénes son estos personajes después de una serie de eventos negativos hacia su persona. Acuérdese que este signo nace la ceguera. La ceguera es espiritual, la dificultad de ver las cosas tal como son. La energía de la envidia es parte de todos nosotros, pero en Hirozo Meiji tiene una fuerza mayor, está muy presente pues no solo nace con ellos, es parte de ellos y convive con ellos. ¿Es la envidia una pieza importante del por qué le cuesta tanto estos reconocimientos públicos en el ambiente que ellos se rodean? Esta energía se tendrán que doblegar desde adentro de su ser hacia el exterior, y tendrá que aprender a convivir con ella. Ellos no solo pueden ser víctimas de la envidia, pueden llegar a sentir envidia en una intensidad mayor que el resto de las personas. Es un signo masculino, lleno de energías muy fuertes que hace que las personas saquen lo peor de ellos desde lo más profundo de su ser cuando están en desequilibrio, desaventajados, frustrados o abandonados. El hijo de Hirozo Meiji tendrá que aprender a equilibrar estas energías en cualquiera de las dos posiciones cuando es la víctima, y cuando siente el impulso de ser el verdugo. Así como estas energías fuertes difíciles de controlar hace que las personas saquen lo peor de ellos desde lo más profundo de su ser. También en este signo, esta misma energía, fuerte, difícil de controlar, pueden ser la más hermosa que también vienen desde lo profundo de su ser. Al final queda de parte del hijo de Hirozo Meiji decidir si estas energías, sentimientos o como lo llames, que él siente en mayor intensidad que otros, lo convierte en negativo como lo que llamamos la envidia o en positivo como lo que llamamos amor. Y es aquí lo difícil en este camino, mantenerse apegados a lo que llamamos amor en cualquiera de sus formas, a la compasión, a la bondad, a la humildad en ambientes complicados deteriorados donde gobierna el ego, la soberbia, el miedo, la avaricia y la codicia. Hirozo Meiji deberá estar al servicio, sin importar reconocimientos, medallas, crédito. Deberán hacer las cosas por la gratificación que experimentan dentro de su ser, por la felicidad que les proporciona es su misión en este camino. Es entender que vinieron a aprender a estar bien con su propia conciencia, y olvidar cualquier reconocimiento que venga de otras personas. Esto les dará paz. La humildad, las buenas ideas y la inteligencia será su poder en la vida. Olofi le da estas herramientas a los hijos de Hirozo Meiji para vencer cualquier contrario. Cuando se desprenden de la opinión pública mala o buena y se enfocan en hacer bien su oficio, experimentan sentimiento de gratificación que solo ellos entienden. La humildad se les hará muy fácil, las buenas ideas llegarán, pues la gratificación traerá estados mentales de inspiración que difícilmente sus contrarios podrán alcanzar. Solo así el hijo de Hirozo Meiji conseguirá no solo éxito, poder, riqueza, sino también ese gran reconocimiento público al cual ya no es de su interés.